sanciones disciplinarias. De las sospechas se pasó a los hechos, y de la manera más odiosa y pecaminosa. Se tomaron medidas injustas contra algunos religiosos y sacerdotes, y al Padre Pío le empezaron a controlar sus entrevistas privadas. Llegaron a colocar micrófonos en el locutorio donde recibía a la gente y se ha sospechado que incluso en el confesionario. Es un hecho que dos periodistas, Chiox y Sirri, escribieron 3 volúmenes titulados Pío, Historia de una víctima, el Padre Pío, Historia de una víctima, en los que llegaron a acusar al Santo Oficio de haber ordenado que pusieran los micrófonos. Los volúmenes reproducen textos de confesiones, con la declaración autógrafa de las personas implicadas. Declaramos que hemos dicho estas cosas al Padre Pío en confesión, y solo en confesión. Pero estas graves acusaciones fueron desmentidas. Y es cierto que el propio Padre Pío, cuando estaba hablando con un hijo espiritual suyo, se dio cuenta de que había un micrófono escondido en el locutorio y exclamó: «Hasta este punto hemos llegado». Si en el primer decenio de tribulaciones se sintió prisionero durante 3 años, suspendido del ministerio que era su misión, esta vez se sintió espiado, como el peor de los delincuentes. Deseo comentar algo sobre este grave hecho, ya que además he hablado con Chioxi, un famoso periodista, con Sirri no, porque ya había muerto. Siento que en ese triste asunto también se viera envuelto otro buen amigo mío, Monseñor Humberto Teremi, merecedor de elogio por el impulso dado al santuario romano del Divino Amor. Pero Monseñor Humberto era así, si recibía una orden de sus superiores, su obediencia era total. Yo diría que se quedó atrás en el tiempo. También a nosotros, los religiosos, que tenemos el voto de obediencia, se nos hablaba de obediencia ciega. En cambio ahora, en el documento del Vaticano II referido a los religiosos, se habla de obediencia activa y responsable. En cuanto a los micrófonos, no me parece posible que los pusieran en el confesionario. Los pusieron en el locutorio, eso es seguro. Pero a veces podía suceder que los hijos espirituales, cuando iban a hablar con el Padre Pío, aprovecharan la ocasión para pedirle que les confesara. Como si esto no fuera suficiente, se añadieron otras sospechas y otras acusaciones. Por ejemplo, se corrió la voz de que no se sabía bien en qué manos habían terminado las cartas, una auténtica montaña que mandaban al Padre Pío, a veces dirigidas al convento y otras veces a la casa Sollevo della Sofferenza, y que muchas veces contenían donaciones. Todo hacía pensar en un ataque de Satanás contra la gran obra de la casa. Tal vez era un intento para interrumpir las obras o, incluso, detenerlas definitivamente. El hecho es que las disposiciones dadas por el visitador apostólico, Monseñor Macari, no pudieron ser más odiosas e inoportunas. Pensemos en el cancel de hierro, que aún sigue allí, alrededor del confesionario del Padre Pío. Para los que estaban acostumbrados a esos lugares, parecía realmente una prisión. Y luego emitieron la prohibición a los obispos y sacerdotes de ayudar al Padre en misa. No creo que en la historia de la Iglesia haya existido nunca semejante prohibición. Y peor todavía, se le impuso al Padre que celebrara la misa en 30 minutos, como mucho 40. Esto ya fue el colmo de la ignorancia y de la incomprensión hacia lo que era la misa del Padre Pío desde los primeros años, cuando en Pietrelcina empleaba 4 horas en la celebración. Y, sin embargo, en medio de todo este barullo, el Padre Pío, aunque se sentía muy amargado en su interior, siempre estuvo decididamente de parte de las autoridades eclesiásticas. A los que le decían que le habían tenido preso y que le habían espiado, les respondía que se sentía muy libre. A los que denunciaban que estas disposiciones le habían puesto detrás de las rejas, les respondía que lo habían hecho para protegerle. Y pobre del que se atreviera a decir en su presencia algo en contra de las autoridades eclesiásticas y de las disposiciones del obispo visitador. Pero debemos admitir 2 excepciones. La primera,
Cuando descubrió el micrófono, ahí fue cogido de sorpresa y no pudo ocultar su disgusto. La otra excepción concierne a la duración de la misa. Le confió a su superior, casi llorando: el Señor sabe que yo querría hacer como los demás, pero no lo consigo. En ciertos momentos no soy capaz de seguir adelante, siento que voy a caerme y tengo que pararme. Haré todo lo que pueda. Llegados a este punto prefiero no entrar en las acusaciones infamantes y en el conjunto de las duras medidas tomadas contra el Padre Pío. Me vería obligado a hablar de dolorosas polémicas que, por lo menos en este breve perfil, es mejor evitar. Sobra decir que los fieles del Padre Pío, indignados en grado sumo, no se quedaron de brazos cruzados. Nuevamente hicieron recurso al activo Emanuele Brunato, que tenía la capacidad de llegar a todas partes. Pero, en vista de los encuentros inútiles con los vértices de los ambientes eclesiásticos, recurrió de nuevo a los vértices de los organismos internacionales. Habían preparado un libro blanco, con una documentación que daba miedo o, para decirlo más exactamente, una documentación que podía ser un escándalo. El libro estaba destinado a los gobiernos de los Estados miembros de la ONU. Convocaron una conferencia para presentarlo en el Gran Salón del Hotel Richemont de Ginebra. Pero cuando ya estaba todo preparado y parecía imposible dar marcha atrás, llegó la orden del Padre Pío de suspender todo. No el camino por el deseado. Esta vez Brunato obedeció. Su figura podrá ser discutible bajo muchos aspectos, pero en este caso su obediencia fue verdaderamente heroica. Se dio cuenta de que hizo un papel vergonzoso delante de todo el mundo diplomático y eclesiástico que había movilizado para esa ocasión, y además tuvo que usar toda su habilidad para detener la fatigosa obra de sus manos. Pero supo respetar la voluntad del Padre Pío. La voluntad de un santo debía prevalecer sobre los cálculos humanos. Pablo VI se encargó de anular el trabajo de Monseñor Macari y de asegurar la plena libertad al Padre Pío. Ya Juan XXIII, que veía al Padre Pío con cariño y que había considerado extremadamente perjudiciales las medidas tomadas con el fin de aclarar las acusaciones, repetía, en los últimos años de su vida: me engañaron sobre el Padre Pío. El rostro de sus enemigos. El Padre Pío fue muy amado, pero sabía que tenía algunos enemigos terribles, que le odiaban a muerte. No eran los hombres, que podían haberse equivocado a causa de malas informaciones, prejuicios o incomprensiones. Jamás vio el Padre a nadie como un enemigo. Los verdaderos enemigos eran los demonios, enemigos del Padre y enemigos de cada uno de nosotros. Creo que en la vida del Padre Pío se tocó de manera muy evidente una realidad en la que muchos no creen, porque actúa a escondidas. Es una realidad tremenda, que San Pablo expresó así: poneos las armas de Dios para poder afrontar las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Efesios 6, 11-12. Las señales que San Pablo da de los demonios son muy precisas, porque los llama con el nombre del rango al que pertenecen. Creo que esta ha sido también una de las misiones del Padre Pío, una lucha evidente, para el visible, contra el verdadero y oculto enemigo, el terrible enemigo de todos. Muchas veces, sobre todo en los programas de televisión, me han preguntado si he visto al diablo y cómo podría describirlo. El diablo, como todo el mundo angelical al que pertenecía, es puro espíritu, puesto que no tiene cuerpo, ni le podemos ver ni le podemos describir. Si quiere aparecer de modo sensible, tiene que valerse de una forma ficticia, que asume dependiendo de lo que quiere provocar. Y lo mismo pasa con los ángeles. Cuando el arcángel Rafael recibió la tarea de acompañar al hijo de Tobías, asumió la apariencia de un joven vestido con ropa de viaje.
Santa Francisca Romana veía a su ángel de la guarda bajo la forma de un niño reluciente, y por esto se la representa con un niño alado. Otras apariciones angelicales también han asumido la imagen de un ser luminoso. Se ha tratado siempre de distintos modos adoptados para que podamos percibir su presencia, pero no tiene que ver con la realidad de su ser espiritual. También el demonio sigue el mismo criterio. Para hacer perceptible su presencia recurre a un aspecto que corresponde a lo que quiere provocar: miedo, seducción, engaño. Hemos visto que el Padre Pío, desde la preadolescencia, gozó de visiones celestiales, hasta el punto que creía que era una cosa común para todos, pero también vio demonios, casi siempre con un aspecto tan horrible que le aterrorizaban profundamente. Y durante toda su vida siguió viendo el rostro del enemigo cruel, bajo distintos aspectos, en los que siempre estaba presente su personalidad malvada, aunque la forma sensible no era la de su naturaleza real de puro espíritu. La mayoría de las veces el padre vio a los demonios como seres horribles que le atormentaban, le pegaban incluso con cadenas y le dejaban amoratado y ensangrentado. Otras veces se presentaban como horribles animales, ruidosos y terroríficos. Es muy significativa la descripción de los ataques demoníacos que él mismo hizo a su director espiritual cuando estaba en el convento de Benafro, donde los superiores le habían mandado en 1911 para que completase sus estudios y aprendiese elocuencia sagrada. Fue una de sus muchas estancias breves y difíciles, que terminaron con el regreso a su tierra natal, Pietrelcina. Fue en Benafro donde por primera vez se manifestó claramente el mundo interior del Padre Pío, tanto por los ataques demoníacos, como por los éxtasis que a menudo venían después, en los que el Padre hablaba libremente con el Señor o con la Virgen, sin darse cuenta de la presencia de algún hermano que estaba escuchando. El demonio aparecía a veces bajo la apariencia de un gato negro y feo, o de animales repugnantes. Estaba claro que su objetivo era provocar terror. Otras veces aparecía con el aspecto de jóvenes desnudas y provocadoras, que danzaban de modo obsceno. Aquí era clara la intención de tentar al joven sacerdote en la castidad. Pero el mayor peligro era cuando el demonio quería engañar al Padre Pío apareciendo como figuras sagradas, el Señor, la Virgen, San Francisco, o bajo la apariencia de personas que tenían alguna autoridad sobre él. El superior de la casa, el superior provincial, su director espiritual. En estos últimos casos el Padre Pío había aprendido una regla de discernimiento que luego pasó a algunos de sus hijos espirituales, y que ya encontramos en Santa Teresa de Ávila, aunque es posible que el Padre Pío no hubiera leído los escritos de la Santa Carmelita. ¿Cómo se les podía distinguir, cuando aparecía de verdad el Señor, la Virgen o el ángel de la guarda? El padre sentía un inmediato temor, miedo, pero luego, cuando terminaba la aparición, sentía una gran paz. En cambio, cuando era el maligno el que se presentaba bajo apariencias sagradas, el padre sentía una alegría inmediata, sentía la atracción, pero luego se le quedaba una impresión amarga, un gran sentimiento de tristeza. ¿Y en las almas a las que se acercaba, qué es lo que veía el Padre Pío? A veces las veía claramente presas de Satanás. En algunos casos, el Padre Pío se lo decía a la persona interesada, y solo a ella. Creo que normalmente no veía al demonio, pero lo combatía con fuerza. Sabía muy bien que la acción principal del demonio, esa a la que todos sucumbimos, es la de tentarnos al mal. Muchas veces, durante las confesiones, hacía unos gestos con la mano, como para apartar algo. Tal vez rogaba al Señor que librara al penitente de las tentaciones o las malas costumbres. San Alfonso, que es maestro en esta materia, indicaba a los confesores que en ciertos casos hicieran mentalmente un pequeño exorcismo, antes de proceder a la confesión. Creo que se puede decir con seguridad que la mayor lucha del Padre Pío con el demonio era la de arrancarle las almas, tanto durante la confesión como cuando rezaba por todos sus hijos.
En cuanto a la lucha contra las acciones extraordinarias del demonio, el Padre Pío tenía un especial poder y discernimiento, como vemos en muchos santos y santas, aunque no fuera exorcista, por lo que nunca hizo exorcismos. Muchas veces le llevaron a personas que creían poseídas por el demonio y el comportamiento del padre era diferente de un caso a otro. Diría que tenía un especial discernimiento para entender si la persona estaba preparada o no para la liberación. Una vez, un sacerdote acompañó a un joven, sujeto por dos robustos amigos, porque en el momento de la comunión solía gritar y soltarse con fuerza. Cuando vio al Padre Pío solo se puso a temblar. El padre le miró fijamente y dijo una sola palabra: «Vete». Desde ese momento el joven quedó libre. Pero las liberaciones inmediatas no son frecuentes. Recuerdo a una chica que fue a comulgar acompañada porque el maligno la tenía muy alterada. Apretaba los dientes, giraba la cabeza. El Padre Pío esperaba con la sagrada forma en la mano, sin decir nada, hasta que consiguió darle la comunión. Otra vez fue don Faustino Negrini el que acompañaba a una chica, Agnese Salomoni, atacada por una posesión tremenda, porque era la mejor niña de la parroquia, y le habían hecho un maleficio. Entonces ese sacerdote, párroco de Torbole Casaglio, Brescia, no sabía que iba a terminar su larga vida como exorcista diocesano. El Padre Pío dio una sencilla bendición, que pareció no tener fruto. Fue el párroco quien, más tarde, llevó a cabo la liberación, para la que se necesitaron 13 años de oraciones. Creo que el Padre Pío se dio cuenta de que aún no había llegado el momento de liberarla. Otras veces el padre dio consejos a exorcistas sobre los casos que les habían confiado. Así hizo con el padre Cipriano de San Severo y el padre Cándido de Roma. Animó y ayudó al hermano Tarcisio de San Giovanni Rotondo, que también escribió un pequeño libro sobre este aspecto de la vida del Padre Pío. El Padre Pío siempre obedeció a las autoridades eclesiásticas, incluso a costa de un heroico sufrimiento, y siempre las amó y estimó. La lucha de toda su vida estuvo dirigida ininterrumpidamente contra los enemigos de Dios y de las almas, los demonios. Si los vio bajo múltiples formas y sufrió sus ataques, creo que fue para recordar su presencia al mundo incrédulo de hoy. Los hechos externos, vividos y sufridos por el Padre Pío, dan una mínima idea de los hechos ocultos, de la gravedad del pecado contra el cual todos debemos luchar. Y sin embargo siguió ejerciendo su ministerio. A pesar de haberse desencadenado las sospechas y las disposiciones, a pesar de las acusaciones y las restricciones, el Padre Pío tampoco dejó de ejercer su ministerio, su dedicación a las almas. Durante el segundo decenio de tribulaciones, puedo asegurar, y creo que muchos comparten la misma observación, que quienes no conocían a fondo las cosas, quienes hacían breves visitas, nunca se dieron cuenta de nada. Sus jornadas se desarrollaban con el ritmo monótono y fatigoso de siempre. Las múltiples prohibiciones no influían en la afluencia de fieles, que encontraban en el Padre Pío al confesor, el padre, el educador, la persona que sabía enderezar las vidas descarriadas y devolverlas a los caminos de Dios. No se daban cuenta del sufrimiento por el que además estaba pasando continuamente. He podido comprobar personalmente cómo, también en esta ocasión, el sentido común popular sabe darle más importancia, siguiendo las enseñanzas del Evangelio, a los buenos frutos que veía, y a ciertas disposiciones. Por mi parte seguí yendo a San Giovanni y animando a que la gente fuera. Un día me encontraba allí con Leopoldo, mi hermano mayor, abogado, uno de los pilares de los juristas católicos de Módena y que compartía conmigo las mismas convicciones. Por la tarde, cuando ya habían cerrado la iglesia, estábamos paseando arriba y abajo por la avenida de enfrente, cuando nos encontramos con el arzobispo de Manfredonia, el querido Monseñor Cesarano. Después de los acostumbrados saludos, preguntó: «¿Usted,
abogado, ¿qué piensa de toda esta gente que viene aquí? La respuesta de mi hermano: yo, a vosotros los curas, no os entiendo. La gente no reza, no va a la iglesia, no frecuenta los sacramentos. Aquí hay alguien que atrae a las masas, las lleva a la iglesia a rezar y a frecuentar los sacramentos. Y ahora va y parece que os da rabia. En vez de dar ánimos, hacéis de todo para desanimar. Yo, a vosotros los curas, no os entiendo. No estábamos al corriente de la tormenta que también estaba soportando ese digno prelado, un convencido defensor del Padre Pío. Los dones extraordinarios de Dios, como son las apariciones marianas o la presencia de un hombre de Dios que crea un mundo de bondad, deberían ser acogidos, con gratitud y consuelo, como afirma el Vaticano II a propósito de los carismas extraordinarios, Lumen Gentium 12. Pero, para ser sinceros, no sucede precisamente así. Normalmente las autoridades eclesiásticas, ante estos hechos, muestran una incredulidad y una lucha que no tienen nada que ver con la prudencia. Podría citar infinidad de casos, pero es suficiente recordar la oposición insensata del cardenal de Lisboa en contra de las apariciones de Fátima, en 1917. Solo en el lecho de muerte, 2 años después, expresó su arrepentimiento por haberse opuesto tan violentamente contra unos hechos sobre los que no se había preocupado en informarse. Varias veces he tenido que responder en los periódicos, o en la radio y la televisión, a personas que iban a rezar a Bonate, a Garabandal, a Montichiari o a Medjugorje. Mi respuesta era siempre la misma: no conozco un sitio en el que esté prohibido rezar. Nunca entendí las prohibiciones contra los que organizaban viajes a San Giovanni para ver al Padre Pío, donde la gente rezaba, se confesaba, escuchaba sus largas misas y solo recibía el bien. Recuerdo el comportamiento de Pío XII. Una mañana se dio cuenta de que el cardenal vicario estaba triste. Le preguntó el motivo. Tengo que cumplir una tarea antipática. Tengo que ir a la abadía de Trefontane y quitar todo lo que allí hace que la gente concurra en masa. ¿El Papa? ¿Qué hace la gente cuando va allí? El cardenal: rezar. El Papa: pues deja que recen. De esta forma salvó un lugar de oración todavía hoy muy frecuentado. También me acuerdo de lo que me contó un sacerdote alemán. Había organizado una excursión de peregrinos en autocar a Montichiari, Brescia. Su obispo le mandó una breve nota prohibiendo esta peregrinación. El sacerdote se presentó ante el obispo y le dijo: mire, muchos de nuestros sacerdotes organizan en verano viajes en autocar para ir a Italia a pasar unas vacaciones, en la montaña o en la playa. Usted los bendice y considera que es una forma de apostolado. ¿Yo alquilo un autocar para ir a rezar y usted me lo prohíbe? El obispo reflexionó un poco y decidió: id y rezad también por mí. No he entendido nunca, y nunca entenderé, la lucha de muchas autoridades eclesiásticas, religiosas y diocesanas, en contra de la gente que iba a San Giovanni Rotondo, como si fuera un peligro para la fe. De esta forma no solo no se han combatido los auténticos peligros de la fe, sino que se ha impedido el bien. Servir al Señor con alegría. Los tiempos borrascosos no le hacían perder al Padre Pío el cariñoso contacto con sus hijos ni tampoco el buen humor que siempre le había gustado manifestar durante los recreos con sus hermanos, a los que ahora también se unían algunos de sus hijos espirituales más activos. Estoy seguro de que el Padre Pío amó mucho y fue muy amado. De esto se daba cuenta completamente y le daba gracias al Señor por ello. Un día, mientras estaba en San Giovanni, un amigo muy práctico me enseñó algo que no había hecho nunca. Al terminar la confesión, le pregunté al Padre Pío: ¿puedo darle un beso? Y él: no había terminado de decir su no, cuando ya le había estampado un beso en la mejilla derecha y otro en la izquierda.
En otra ocasión mi cara dura me llevó a darle un tirón de la barba. Él se reía contento, aunque refunfuñaba. Ahora estos también quieren un beso. Y vayamos ahora con los recreos que el Padre Pío animaba, incluso en los tiempos más duros, con la única preocupación de no hacerles pesar a los demás su cruz y que estuvieran alegres en esos momentos de distracción. El Padre Pío era un verdadero artista contando chistes, o consolando a quien pasaba por un triste momento. Recuerdo que una vez un hermano, que estaba tan contento en San Giovanni, recibió la orden de cambiarse a otro convento. Esa tarde, cuando llegó al recreo, estaba muy decaído. El Padre Pío, imitando cómicamente la voz y los gestos del padre provincial, se puso a echarle un sermón. Hijo, es por tu bien por lo que te pido que dejes este convento y te dediques a un nuevo ministerio. Todos se rieron y ni el pobre fraile pudo mantenerse serio. Algunos chistes del Padre Pío se hicieron famosos. Él sabía contarlos también, acompañándolos con la mímica típica de la gente del sur, que aunque uno se los hubiera oído contar 10 veces, se reía como si fueran nuevos. Por ejemplo, en un convento de frailes había un frailecillo muy bueno, aunque tenía un grave defecto, bebía, y cuando había bebido mucho, no era consciente de los despropósitos que decía ni de los desastres que organizaba. El padre guardián le había regañado muchas veces en público y en privado, le había mandado arrodillarse en el refectorio y en medio del coro, delante de todos. Él hacía promesas, se golpeaba el pecho, hacía grandes propósitos, pero luego, un día se dio cuenta de que estaba solo frente a la bodega. Miró bien a un lado y al otro, no había nadie. Entró y cuando, sentado en un barril, se estaba bebiendo con satisfacción una frasca de vino, y el Padre Pío hacía el gesto de quien está empinando el codo, sintió como 2 manazas le agarraban por los hombros. El frailecillo empezó a temblar de la cabeza a los pies. Se dio media vuelta y se quedó horrorizado. Era el diablo. El pobrecillo se puso a temblar aún más. Apenas tuvo fuerzas para decir, con un hilo de voz, menos mal, temía que fuera el padre guardián. Uno no terminaría nunca de contarlos, pero lo dejo aquí para evitar que me pase lo que me pasó una vez, después de hablar del Padre Pío a un grupo de chavales. La verdad es que había exagerado. El hecho es que cuando le pregunté a uno de ellos si había entendido quién era el Padre Pío, me contestó, sí. Era un fraile que contaba chistes. Este también era un aspecto, si bien secundario, del carácter del Padre Pío, que desmiente la impresión que algunos tienen de que era un cascarrabias. Es verdad que su concentración cuando rezaba era tanta que muchas veces mostraba, incluso en las fotos, una seriedad que rayaba con la severidad. Pero esa era una impresión superficial. Un pobre fraile que reza. Se hizo famosa esta autodefinición suya, que refleja el aspecto más profundo de la vida del Padre Pío, su incesante oración. Jesús nos exhorta a orar siempre, sin desfallecer, Lucas 18, 1, y San Pablo nos repite que oremos sin cesar, Primera de Tesalonicenses 5, 17. En definitiva, si seguimos la enseñanza de los santos y los maestros espirituales, nos esforzamos en transformar en oración todas las acciones del día, sabiendo que ello es posible solo si le dedicamos a la oración un tiempo exclusivo. Para el Padre Pío no era así. Ante todo dormía y comía muy poco. Sin embargo, hemos visto cómo, desde pequeño, se había acostumbrado a una oración intensa que se había convertido para él en una necesidad constante. Él utilizaba el tiempo de un modo que para nosotros sería imposible. Más de una vez confesó que era capaz de hacer 3 cosas a la vez. Por supuesto, una de ellas era la oración constante. Quienes vivieron con él lo recuerdan sobre todo en actitud orante, en el coro de la iglesia vieja, o en la sacristía,
o en la tribuna de la iglesia nueva, o en su celda, o sentado en el jardín. Le gustaba repetir: en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. Y, sin embargo, su oración también era una alternancia de sentimientos contrastantes. Desde luego no era un descanso. Rezo aunque no venga ningún rayo del cielo, eran esos momentos tan frecuentes de oscuridad interior, cuando rezar parecía que no servía para nada. En compensación, otras veces, en cuanto se ponía a rezar, se sentía invadido por un vivo amor hacia el Señor que le enardecía. Solía estar tan unido a Dios que a veces parecía distraído, con la mirada fija en otro lugar, aunque estuviera hablando con alguien, y, sin embargo, estaba muy atento, aunque no lo pareciera, y contestaba adecuadamente. Pero, a veces, uno se sentía decepcionado porque, en medio de los demás, tenía la impresión de no ser reconocido. Recuerdo a un amigo mío que pasaba largos periodos en San Giovanni y que tuvo que estar algunos años en el extranjero. A su regreso se acercó con otras personas al padre, para besarle la mano o para recibir su bendición. Parecía que no se había dado cuenta de su presencia, así que le pidió a un amigo que le preguntara al padre: ¿está contento de que haya vuelto Agostino? Y el padre Pío: ¿estoy ciego o qué? Está aquí desde hace 3 días. Le había visto perfectamente. En un caso parecido, un hijo espiritual que llevaba muchos años sin ir a San Giovanni, tuvo la impresión de que el padre no le había reconocido, así que le preguntó, al final de la confesión: «Padre, ¿me acepta como hijo espiritual?» Y el padre Pío: «¿Por qué? ¿Hasta ahora de quién has sido hijo?» Le había reconocido muy bien. Creo que prefería rezar por sus hijos más que hablar con ellos, si no era necesario. Y, por supuesto, como él mismo confesó, rezaba mucho más por los demás que por sí mismo. Y también es verdad que, durante sus continuas oraciones, recibía el don de las apariciones celestiales, sobre todo después de las luchas cotidianas con el demonio. Las apariciones más frecuentes eran las de Jesús, María Santísima y el ángel de la guarda. Sus tiernas oraciones a María merecerían un capítulo aparte, como toda su devoción mariana. Las cuentas del rosario, al que le gustaba llamar su arma, se deslizaban casi incesantemente entre sus dedos. Escribió que rezaba por lo menos 5 vueltas enteras al día, y esto significa, en cuanto al tiempo empleado, 5 horas diarias de rosario, pero rezaba muchas más. Y esto solo se puede comprender si tenemos presente que el tiempo para el Padre Pío era diferente al nuestro, aparte de porque dormía muy poco, también por su capacidad de hacer varias cosas a la vez. El Padre Pío sufrió sensible y visiblemente los dolores de la pasión de Cristo, pero también sentía en el alma los dolores de María, que consideraba justamente la mayor mártir, la verdadera reina de los mártires. Creo que puedo afirmar que el Padre Pío, con una cierta nostalgia por los 7 años de absoluta oración en Pietrelcina, cuanto más mayor se hacía, más sentía la necesidad de rezar, precisamente para poder desempeñar su gran misión. Ya durante este segundo decenio de tribulaciones, el tiempo que dedicaba a las confesiones se había reducido bastante. Quedaba lejos la época en la que confesaba 16 horas al día. Recuerdo que un año en particular tuve la impresión de que el Padre Pío tuviese poca resistencia en las confesiones. Le confié mis dudas al Padre Michelangelo, que me explicó que el motivo era otro. Él mismo, un día, le había dicho al padre: «Padre Pío, ¿no podrías dedicar un poco más de tiempo a la confesión? Aquí hay gente que viene de muy lejos, incluso del extranjero, y de esta forma se ven obligados a quedarse varios días para poder confesarse». El Padre Pío le contestó: «Querido Padre Michelangelo, ¿qué te crees? ¿Que la gente viene aquí por el Padre Pío? La gente viene aquí para oír una palabra del Señor. Y si yo no rezo,
¿qué le doy a la gente? Me parece que está claro que el padre, cuanto más pasaba el tiempo, más sentía la necesidad de rezar por quienes iban a verle. Es un hombre hecho oración, me dijo alguien que conocía bien al Padre Pío. Realmente la oración era el aire que respiraba, su apoyo. Por medio de ella vivía en unión constante con Dios. Hiciera lo que estuviera haciendo, no era solo una unión de gracia, sino de verdadera presencia, de diálogo. La necesidad de la oración le venía también de su constante sentido de indignidad. Sentía que era un gran pecador, también porque era lógicamente consciente de su fragilidad, común en todos los hombres en esta vida. Por eso siempre tenía miedo, más bien terror, de caer en pecado, de ofender al Señor, de no ser digno de lo que estaba haciendo, sobre todo cuando se disponía a decir misa. Con estos sentimientos fue siempre un gran mendicante de oraciones. Se las pedía a todos. Yo me di cuenta, y nunca se me olvidaba hacerlo, de que si quería ver cómo se iluminaba de alegría, solo tenía que decirle: Padre, rezo por usted. Me lo agradecía efusivamente, como si quisiera decirme: por fin alguien que me entiende. Sentía muy fuerte el estímulo de la oración, porque además tenía una clara preocupación. Tenía el deber de santificarse para poder santificar. Y era una preocupación que también intentaba infundir en los demás, sobre todo en los sacerdotes. Recuerdo muy bien cuando me confesé con él, poco después de haber sido ordenado sacerdote. En cuanto le confié que era un nuevo sacerdote, me dijo, con un lenguaje seguro, como uno que repite una charla para símiles ocasiones: recuerda que un sacerdote tiene que ser un propiciador. Pobre de él si necesita ser propiciado. Recuérdalo bien. Unas sencillas palabras que dejaban claro cuál era la responsabilidad del sacerdote y cómo debía de tener cuidado consigo mismo para poder cumplir con su deber. La Virgen de Fátima. Fue un día estupendo cuando, el 5 de agosto de 1959, la estatua de la Virgen de Fátima llegó en helicóptero al convento. Aquí me perdonaréis si me extiendo un poco, ya que viví el episodio en primera persona. Yo cuento los hechos como se desarrollaron desde el punto de vista humano, pero tenía totalmente razón el padre cuando afirmó: la Virgen vino porque quería curar al Padre Pío. El hecho de que el Señor use métodos humanos para llevar a cabo sus planes nos tiene que llevar a atribuir a Dios lo que es obra de Dios. Pero es legítimo que el instrumento humano dé testimonio de lo que ha vivido, aunque sepa muy bien que se trata de cosas que son más grandes que él. No sé por qué el Señor se sirvió de mí para ciertas obras de gran importancia. No es mérito mío, pero narraré los hechos. Si yo no hubiera ido a pedirle al cardenal Ercaro, cuando le llevé los correspondientes documentos, que patrocinara en la Conferencia Episcopal Italiana la consagración de Italia al Inmaculado Corazón de María, esta consagración no se habría llevado a cabo. No sé por qué el Señor se sirvió de mí para hacer llegar a la Virgen de Fátima hasta el Padre Pío. Como tampoco sé por qué el Señor se está sirviendo de mí para restablecer en la Iglesia el exorcitado, casi abandonado desde hace 3 siglos. Los hechos son los siguientes. Yo era secretario del comité para preparar la consagración de Italia al Inmaculado Corazón de María, fijada para el 13 de septiembre de 1959 en Catania, donde tendría lugar el Congreso Eucarístico Nacional. Me encontraba en una situación muy privilegiada. Habíamos decidido, para preparar a los italianos para este acontecimiento en el poco tiempo disponible, organizar una gran peregrinatio Mariae. La estatua de la Virgen, enviada desde Fátima, fue llevada en helicóptero a todas las capitales de provincia. Monseñor Strazacapa, junto a mi secretario del comité, había trazado de golpe, se había sentido casi inspirado, el itinerario. Tengo todavía delante de mí la hoja de papel que mandamos enseguida a todos los obispos y que fue acogido con gratitud por todos sin poner objeciones.
El tiempo corría y había que aprovechar todos los días, desde finales de abril hasta septiembre, sin tener en cuenta los domingos ni los días festivos o las vacaciones de verano. Se me ocurrió una idea. ¿Y si hiciéramos una excepción e incluyéramos en el itinerario una parada en San Giovanni Rotondo? Miré el calendario y me fijé en un detalle. Transcribo los primeros días de agosto, tal como fueron programados y luego realizados. El 1 L Aquila, el 2 Chieti, el 3 Pescara, el 4 Campobasso, el 5 Foggia, el 6 y el 7 Benevento, el 8 Caserta, el 9 Avellino. ¿Cómo es que Monseñor Strazacapa, al que le gustaba reírse de su nombre, Manto Desgarrado, había asignado 2 días a Benevento? ¿No se podía dejar un día para el Padre Pío, como regalo de su provincia natal? Esto es lo que le escribí al obispo de Benevento, sin especificar el motivo, diciendo solo que quería tratar a todos de la misma manera. El obispo me contestó enseguida que no tenía ningún problema en renunciar a ese día además, cosa que a él también le había sorprendido. Así quedó fijado el día para el Padre Pío, del 5 de agosto por la noche, proveniente de Foggia, al 6 de agosto por la noche, para ir a Benevento. Escribí a los capuchinos, para saber qué opinaban y para que avisaran al arzobispo de Manfredonia. El querido padre Mariano me contestó entusiasmado, por él y por los hermanos. Quien sin embargo tuvo problemas fue precisamente el arzobispo. El día 15 de abril, ya estábamos en 1959, me escribió diciendo que no consideraba oportuno que en un itinerario tan solemne, en el que las únicas paradas programadas eran las capitales de provincia, se hiciera una excepción con San Giovanni Rotondo. Tendría que haberlo preguntado al Santo Oficio. Yo no sabía nada de ese decenio de tribulaciones, en el que Monseñor Cesarano estuvo implicado. Pensé en recurrir otra vez a la intercesión del cardenal Lercaro. Los capuchinos estaban de acuerdo conmigo, y el arzobispo de Manfredonia me escribió de nuevo, el 4 de mayo, para decirme que ante un príncipe de la Iglesia, nombrado además por la Sei presidente de la comisión organizadora con plenos poderes, ya no había ningún problema y además se sentía libre de toda responsabilidad. Y así el helicóptero con la Virgen de Fátima aterrizó, la tarde del 5 de agosto, delante del convento del Padre Pío. Precisamente el 25 de abril, cuando dio comienzo en Nápoles la gran peregrinación mariana, el Padre Pío había enfermado de pleuresía exudativa, y desde el 5 de mayo ya no estaba en condiciones ni de decir misa. La mañana del 6 de agosto, haciendo un gran esfuerzo, el Padre Pío bajó para honrar la estatua de la Virgen. Es muy famosa la foto en la que se ve al Padre, ayudado por un hermano, depositando un rosario en las manos de la Virgen. El día 6 por la tarde el Padre siguió la salida del helicóptero desde la ventana del coro. Suplicó: Virgen, Virgen mía, has venido a Italia y me he puesto enfermo, ¿ahora te vas y me dejas enfermo? En ese instante sintió como un escalofrío y dijo a los hermanos: estoy curado. Se sintió sano y fuerte como jamás en la vida.